Una nueva vida humana acaba de llegar al mundo. Sus padres y sus abuelos son sus predecesores biológicos inmediatos. Aquellos parientes suyos que vivieron hace 500 o 2000 años son algunos de sus antepasados lejanos. Sus nombres y biografías se pierden en las brumas de las genealogías familiares. ¿Podemos deducir que sucede algo parecido con el género humano? ¿Tiene también antepasados la humanidad? Es decir, ¿procede el género humano de otras especies animales anteriores? La vida ha existido sobre la Tierra desde hace 3.500 millones de años. Los seres humanos existen desde hace 200.000 años. Así pues, nosotros llegamos muy tarde en esta larguísima historia. Durante casi un siglo se ha discutido acaloradamente la visión fijista del origen del hombre, es decir, que el hombre de Cro-Magnon fuera creado en estado adulto y vaya precisamente en Europa y de él descendiéramos todos los humanos actuales. Hoy sabemos que eso no es así y que el origen del hombre moderno proviene de una larga cadena de seres, de otros seres humanos antiguos, cuya evidencia fósil podemos contemplar a mi espalda. Hoy la especie humana está representada por un único grupo morfológicamente bien definido, el Homo sapiens. Su forma actual es muy reciente, se remonta a solo unos pocos miles de años. Homo sapiens, así le hemos llamado, así lo llamó Linneo. Pero cuando se habla de paleontología y se habla de los fósiles o de los antecesores del hombre en general, se habla siempre de que hay, como muchas especies, llegan hasta 10. Pero son especies realmente en el sentido biológico. Claro, los zoólogos, igualmente le pasa a los paleontólogos, definimos la especie desde un punto de vista morfológico. O sea, por unas características morfológicas. Es un modo de entendernos. Pero eso no quiere decir que sean especies biológicas. Pero ¿son hombres? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Si son hombres, todos pertenecemos a la misma especie. Lo que pasa es que hay morfoespecies o paleoespecies más antiguas que han vivido antes y que ya han desaparecido. Pero no son especies diferentes. Hay como 3 grados en el desarrollo del género humano. El grado del Homo habilis, el grado del Erectus y el grado del Sapiens. Cada quien quiere tener su propia especie, cada país quiere tener su propio origen, que el Homo tal, que el Homo cual, y eso es absolutamente innecesario. Porque si uno, por ejemplo, hay algo muy interesante para nosotros es nuestro trabajo en Dmanisi, donde hay una variedad increíble morfológica. Entonces, algunos científicos han postulado diferentes especies, pero la posibilidad de que sean diferentes especies es mínima. Es una especie posiblemente con una gran variación morfológica, como hoy en día nosotros, y si comparamos un cráneo, por ejemplo, de un aborigen de Australia con un europeo medio, hay una diferencia a la vista, una diferencia muy grande, pero si uno mide se da cuenta de que es exactamente la misma especie. Sí, creo que la única especie que podemos definir muy bien, contrastando con nosotros, son los neandertales. Eso es bien claro. Sí. Son diferentes, son realmente diferentes, y eso se puede medir, y cada espécimen neandertal más o menos cae en esta matriz de los neandertales. Si vamos más atrás en el tiempo, las cosas son mucho más difíciles. Claro que había muchas especies, 2, 3, 4 millones de años de atrás, pero no es posible hoy en día, con lo poco que tenemos como material fósil, de delimitar especies. Entonces es mejor ser bien escéptico y decir, bueno, tenemos Homo, que aparece más o menos 2.5 millones de años atrás, pero no sabemos exactamente si es habilis o si es erectus. Habilis es un invento. No se puede medir la diferencia entre habilis y erectus. No se puede. Claro, puedo tomar
un fragmento y decir, eso sí, no, eso no es erectus, eso parece habilis. Pero si comienza a medir... La nueva ciencia genética podría explicar la gran variedad de formas de los fósiles hallados por los paleontólogos. La recombinación génica produce diversidad de formas. Siendo la misma especie, da formas externas distintas. Argumento que nos sirve para apoyar que en el pasado humano, en el pasado paleontológico, probablemente solo haya habido 1, 2 y como mucho 3 especies distintas. Lo más probable es que solo haya habido una única especie humana desde hace 2,5 millones de años, que la tendríamos que llamar Homo sapiens. Pero, ¿qué define físicamente al género humano? Desde el punto de vista morfológico, hay 2 rasgos principales: caminar erguido sobre 2 piernas y haber desarrollado un gran cerebro respecto a nuestro tamaño corporal. Pero no son suficientes. Los restos fósiles no permiten a los investigadores determinar en qué momento nace el ser auténticamente humano. El hombre es consciente de su ser espiritual, inteligente y libre. Es consciente también de su ser animal, orgánico, y se interroga sobre su más remota historia. ¿Cómo llegó la especie humana a elevarse por encima del resto de las especies? ¿Hubo un ancestro común a los hombres y a los simios? Existe efectivamente un ancestro común entre el linaje de los humanos, nuestro linaje, y el linaje de los chimpancés, pero todavía es un gran desconocido. Tenemos muchos problemas para encontrar ese ancestro común. Se ha hablado mucho, ha habido muchos científicos que han encontrado restos fósiles que piensan, bueno, si no es el ancestro común, por lo menos están ya en la línea, en el linaje de los humanos actuales. ¿Cuál fue el primer homínido? ¿Cuál fue el primer miembro de nuestra familia biológica? Actualmente hay 3 candidatos a ese honor. Uno de ellos es Ardipithecus cadava, que tiene 5,5 millones de años de antigüedad y fue descubierto en Etiopía. Otro es Ororhyntugenensis, que tiene 6 millones de años de antigüedad y fue hallado en Kenia. Y otro es Sahelanthropus chadensis, que tiene 7 millones de años de antigüedad. África hace 7 millones de años. En aquel momento y lugar, los científicos suponen que la historia evolutiva de los grandes primates sufrió una brusca separación. Aparece una nueva familia animal, los homínidos, que dejan de recorrer el mismo camino que los chimpancés, los seres vivos más próximos a nosotros. De aquella bifurcación derivaron resultados decisivos. En lo que es hoy el desierto septentrional del Chad, enterrado en la arena, científicos franceses dirigidos por Michel Brunet descubrieron en 2002 un gran fragmento de cráneo. Lo dataron en 7 millones de años de antigüedad y le llamaron Sahelanthropus chadensis, familiarmente Tumai. Tumai era un primate muy importante para nosotros porque podría ser nuestro primer antepasado más remoto. ¿Sería el primer miembro de la familia homínida? Había mucho conflicto sobre la pregunta si eso es un homínido o si es un hominoide, que es más o menos algo parecido al chimpancé. Y la pregunta clave es la definición, que es un homínido. ¿Es un mono antropomorfo con la facultad de bipedía o es un mono antropomorfo con un cerebro grande? Y nuestra respuesta es que, bueno, son 2 cosas que son independientes una de la otra. Sí, se han desarrollado independientes, la bipedalidad y el crecimiento del cerebro son 2 hechos en la evolución que son independientes uno del otro. Eso es tal vez uno de los conocimientos más importantes que se han ganado gracias a el descubrimiento de Tumai. Tumai tenía el cerebro de un chimpancé. ¿Cómo sabemos si andaba erguido?
el orificio por el cual se inserta la columna vertebral en el cráneo estaba en la base y no en la parte posterior. Esto significaría que la columna vertebral estaría en una posición vertical y, por lo tanto, Tomai caminaría sobre dos piernas como lo hacemos nosotros. Sería ya un ser bípedo. Y la información clara con Tomai es que la bipedalidad llega antes que la encefalización. Es más, digamos, se desarrolla más rápido que la encefalización. Darwin pensó un proceso distinto al que la realidad mostró. Darwin pensó que primero creció nuestro intelecto, después aquel mono listo aprendió a utilizar herramientas y liberó las manos, es decir, se hizo bípedo, y finalmente pues su cara se redujo y se modeló porque ya no utilizaba la boca para comer o para modificar el entorno. Justamente ocurrió al revés. Lo que primero ocurrió fue la postura erecta, en segundo lugar la reducción del morro y en tercer lugar apareció el gran y prodigioso proceso de encefalización. Los datos son inciertos, pero Tomai, el Sahelanthropus chadensis, podría ser también uno de los últimos antepasados comunes entre los homínidos y el chimpancé. El viaje a través de nuestro pasado evolutivo nos lleva ahora a Kenia. Hace 6 millones de años vivía aquí otro de esos posibles ancestros, el Orrorin tugenensis. Un grupo de 6 tugenensis habitaba los bosques de esta zona a finales del Mioceno superior. Con su metro escaso de estatura, no podían ser rivales para los grandes felinos y, al menos uno de ellos, acabó siendo devorado. Sus restos se hallaron en el año 2000. El Orrorin compartía con nosotros un rasgo humano, el bipedismo. Su fémur sugiere que caminaría de forma parecida a la nuestra, aunque podía trepar a los árboles. Pocos cientos de miles de años después del Orrorin, vivió en Etiopía otro hipotético antepasado nuestro, el Ardipithecus cadava. Por las falanges de sus pies, deducen sus descubridores que ya podría caminar erguido. Aunque sean bípedos, cuando hablamos de Tomai o hablamos del Orrorin o hablamos de esos animales, esos son realmente animales, no pertenecen ni siquiera a los homínidos. Pese a su indudable importancia, todavía son muchas las dudas que planean sobre estas primeras etapas de la evolución humana. Kenia. Por la ribera del lago Turkana aparecieron hace unos 4 millones de años unos Australopithecus anamensis. Eran parecidos al chimpancé, pero ya andaban sobre 2 piernas y empezaban a desarrollar cerebros más grandes. Los investigadores hallaron restos de una hembra de Australopithecus afarensis, cuyo nombre se haría popular, Lucy. Lucy tiene una anatomía que parece sugerir una capacidad para vivir en los árboles pero bajar al suelo y bajar de una manera tal que luego le permita volver otra vez a los árboles fácilmente. Lucy se habló como el primer antepasado del hombre, pues a lo mejor no, a lo mejor Lucy pues es un representante de los primeros ancestral de estos parántropos. Es decir, a lo mejor no tuvo nada que ver con nuestro linaje evolutivo. Siempre cuando encontramos un fósil, pues pensamos que puede ser el verdadero camino evolutivo hacia la humanidad actual. En 2006 se descubrió el esqueleto parcial de una niña de la misma especie que Lucy, pero 100.000 años más antigua. La llamaron Selam. Los esqueletos de Selam y de Lucy demuestran que los Australopithecus afarensis caminaban erguidos. Pero, ¿eran humanos? Estamos hablando también de seres que están dentro de los homínidos, antecesores, parece ser, del género Homo, por lo menos alguno de ellos, el afarensis, pero que han sido contemporáneos del género Homo, que han vivido junto a él en África, pero no son humanos. Quizás fueron afarensis los autores de las famosas huellas de la Etoli, impresas por 3 individuos en las cenizas del volcán Sandiman. Estas 69 huellas fosilizaron hace más de 3,5 millones de años.
Son las más antiguas encontradas hasta la fecha. Sus autores eran bípedos de 1 metro de alto y casi 40 kilos de peso, distintos de los gorilas y chimpancés. Su pelvis había evolucionado hacia una forma intermedia entre la de los chimpancés y la humana. Así el parto no le resultaría tan sencillo como a los grandes antropomorfos africanos, pero sería bastante menos complicado que el de la mujer actual. Que se interpreta, nacían de manera lateral y no de manera rotatoria como hace el ser humano actual. Fue aquí, en Sudáfrica, donde suscitó gran revuelo mundial el primer descubrimiento de Australopithecus en 1924. Se debió al profesor Raymond Dart, al que vemos aquí trabajando en su despacho de Johannesburgo. Sobre su mesa reposa un cráneo infantil. Se lo han traído de la cantera de Taung, donde las explosiones de dinamita pusieron al descubierto entre la ganga muchos cráneos de babuinos. Pero este es muy especial. Raymond Dart consideró, por tanto, que no era un chimpancé, tampoco era un humano, y así lo atribuyó a un nuevo género llamado Australopithecus. Dart estaba convencido de haber descubierto el auténtico eslabón perdido entre el hombre y los primates ancestrales. 20 años tardó la comunidad científica en admitir las tesis de Dart. En buena parte fue gracias al apoyo de Robert Broom, que descubrió un nuevo género de homínido en la cueva sudafricana de Swartkrans, los llamados parántropos. Apareció un nuevo espécimen de la línea llamada robusta por algunos parántropos. Son especímenes que podría creerse que son gorilas o goriloides que vivían en la sabana abierta y sus moldes endocraneales muestran que tenían cierta capacidad para el habla humana, aunque realmente no son humanos. Se descubrieron en los años 50 una forma especial muy interesante que son los parántropos, de los que hoy día sabemos se extinguieron, desaparecieron después de haber tenido un éxito extraordinario. Fueron verdaderos especialistas en una dieta vegetariana. Los científicos, los paleoantropólogos parecen ponerse de acuerdo en pensar que el Australopithecus afarensis pudo ser el antecesor del linaje de los parántropos. Así pues, nuestros parientes biológicos remotos, los australopitecos, vivieron en África hace unos 4 a 2 millones y medio de años. Pero, ¿dónde exactamente? Por mucho tiempo se juzgó imposible hallar restos suyos al oeste de la gran falla del Valle del Rift. Sin embargo, en 1995 este mito caía por tierra. Michel Brunet encontraba en el Chad una mandíbula de 3 millones y medio de años de antigüedad. Demos ahora un salto en el tiempo de 1 millón de años. En el África centro-oriental disminuyeron las lluvias y, con ello, aumentó la aridez del suelo. El bosque retrocedía y la sabana ganaba terreno. El hábitat tradicional de los homínidos estaba cambiando. Los australopitecos empezaron a caer en declive y se fueron extinguiendo hasta desaparecer hace poco más de 2 millones de años. La evolución hacia la humanidad corría peligro. Sin una adaptación de nuestros remotos antepasados a los cambios que transformaban su nicho ecológico, nuestra historia evolutiva hubiera podido sufrir un final prematuro. Para sobrevivir a los peligrosos cambios en su hábitat, hace 2 millones y medio de años, los homínidos ofrecen 2 distintas vías de adaptación. La primera es alimenticia. Tienen realmente un aparato masticatorio formidable para triturar alimentos duros y coriáceos. Pero su excesiva especialización les pasó factura y acabaron extinguiéndose hace más de 1 millón de años. Necesitaban ecosistemas muy estables, y en la naturaleza, pocos ecosistemas son estables durante mucho tiempo. Afortunadamente, un grupo distinto de homínidos logró sobrevivir mediante una estrategia mejor: el uso de piedras y herramientas. A comienzos de los años 60 se descubrió lo que se definió como Homo habilis.
no solamente tenía una expansión de la bóveda muy superior, sino también una gran reducción dental y el bipedismo que hemos comprobado antes en diferentes especímenes. Pero además, y sobre todo, aparecía siempre asociado a herramientas de piedra trabajadas. De este modo nació la especie y el género Homo habilis, que había dejado Linneo aparcado en el siglo XVIII con la etiqueta de Homo sapiens, no ligada a ningún otro ser. Los Homo habilis aparecieron hace unos 2,5 millones de años y se extinguieron hace menos de 1,5. El profesor Tobias fue uno de sus descubridores, junto a Louis y Mary Leakey. En África Oriental, hace menos de 2 millones de años, apareció un nuevo tipo de Homo, el Homo erectus. Más altos y esbeltos, caminaban y corrían mejor que los Australopithecus, y sus cerebros eran mucho mayores. El primer éxodo fuera de África tuvo lugar por entonces. Hace 1.800.000 años, el Cáucaso ya estaba habitado por los erectus. Así lo atestiguan los restos hallados en Dmanisi, en Georgia. Hace 1.700.000 años encontramos esos primeros humanos fuera del continente africano, un yacimiento que se llama Dmanisi, que está en la República de Georgia. Probablemente no sean los más antiguos, quizá haya humanos que dejaran el continente africano antes de 1,7 millones de años. ¿Cómo pudo llegar Homo habilis hasta el Cáucaso cuando vivía ya en una sabana abierta y además recorrió grandes distancias? Solo hay una explicación: una estrategia reproductora eficaz y una cooperación grupal suficiente como para defenderse de los predadores, porque podemos observar que sus caninos no son como los de los babuinos, son mucho más pequeños. Entonces, ¿cómo se defendían? Con cooperación grupal y probablemente con palos y con ramas. En el sur de España, en Venta Micena, el doctor José Gibert y su equipo descubrieron un fragmento de cráneo al que llamaron hombre de Orce. Estos antepasados, presumiblemente Homo habilis u Homo ergaster muy primitivos, procedían de África. Habrían cruzado el estrecho de Gibraltar hace 1,5 millones de años. Llegaron a fabricar útiles de piedra y se extinguieron posteriormente. Más dramático fue lo sucedido hace unos 800.000 años a quienes ocuparon la Gran Dolina. Así nos lo indican los descubrimientos realizados en 2007 por el equipo que trabaja en Atapuerca. Cuando hicimos un descubrimiento en Atapuerca, en el yacimiento de la Gran Dolina, unos fósiles nuevos, diferentes a todo lo que se había encontrado hasta entonces, muy antiguos, con entre 800 y 900.000 años, tuvimos la sensación de que habíamos encontrado algo nuevo y diferente. Y le bautizamos como el Homo antecesor. Pero recientemente en Atapuerca, en el yacimiento de la Sima del Elefante, pues hemos encontrado una mandíbula con 1,2 millones de años, 1.200.000 años, que provisionalmente también hemos atribuido al Homo antecesor. El yacimiento de Atapuerca es particularmente importante. Allí se han podido recuperar más de 4.000 fósiles con una antigüedad superior al 500.000 de años. Hace entre 400 y 300.000 años, los humanos modernos evolucionaron hacia la morfología neandertal. Su anatomía postcraneal recuerda a la de los esquimales actuales. Se desarrolló un grupo humano llamado neandertal, caracterizado por una gran capacidad craneal, un cuerpo muy musculado y algunas características anatómicas debidas probablemente al aislamiento durante decenas de miles de años. Además de Europa, la presencia de los neandertales está documentada en Israel, Irak y Uzbekistán. Estudios publicados en 2007 indican que habrían llegado hasta el interior de Siberia. Se han encontrado muchos enterramientos intencionales de neandertales, algunos de ellos con ofrendas. Este hecho explicaría la mejor conservación de los fósiles. Los neandertales desaparecieron hace unos 28.000 años. ¿Por qué? ¿Por qué es prácticamente barrida el neandertal y se hace con el mismo nicho ecológico sapiens? Probablemente
por una una evolución superior en lo que es el comportamiento social, en lo que es el aprovechamiento del ambiente, probablemente mayor inteligencia, probablemente también un mejor cuidado de la prole. Es decir, más bien se buscan interpretaciones del tipo de una mejor organización de los grupos sociales, mejor preparados para la caza estratégicamente, porque si no, desde luego, por fortaleza corporal no se podría explicar. La península ibérica fue uno de los últimos refugios de los neandertales. Dejaron sus huellas tanto en el norte, en la cueva de El Sidrón, como en el sur, en las cuevas de Gibraltar y en Granada. ¿Hubo mestizaje entre neandertales y sapiens moderno? Hay autores que lo afirman. Un niño que murió hace 24.000 años podría haber sido una mezcla de ambas especies. Vivió 4.000 años después de la extinción de los neandertales y fue encontrado en 1999 cerca de Leiria, en Portugal. Pero no toda la comunidad científica está de acuerdo, pues hay quienes defienden que era un niño de nuestra propia especie. En cualquier caso, con la desaparición de los neandertales en Europa hace unos 28.000 años, el Homo sapiens moderno se queda solo en el planeta. O al menos, eso es lo que se pensaba hasta 2004. En ese año se dio a conocer la existencia del Homo floresiensis, que se extinguió hace apenas 12.500 años. Habitaba la isla de Flores, medía 1 metro de altura y tenía un cerebro diminuto. Pero hay quien lo atribuye a un caso de raquitismo endémico debido al aislamiento y a otros factores. El acelerado ritmo de hallazgos fósiles en las últimas 2 décadas corrige o derrumba hipótesis y enciende debates. Si algo permanece sobre las dudas es que la evolución humana es mucho más compleja de lo que habíamos supuesto hasta ahora. Haciendo balance, son muchas más las cosas que desconocemos que las que sabemos con certeza. Hoy, muchos científicos piensan que a pesar de los avances técnicos, hay enigmas acerca de nuestros orígenes que tal vez nunca logremos desvelar con plena seguridad.